A continuación, vamos a identificar los lados del siguiente triángulo rectángulo, empezando por la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado de mayor longitud. En este caso va a corresponder al segmento AC. Señalamos la hipotenusa. Posteriormente debemos identificar los catetos. Recordemos que tenemos dos que forman el ángulo recto en el triángulo rectángulo. Si usamos como referencia el ángulo A, el cateto adyacente tendrá como valor 48 porque forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia. Y tenemos también el cateto opuesto, que es el lado que está contrario al ángulo de referencia. Al nosotros tener los tres valores de un triángulo rectángulo, podemos calcular las razones trigonométricas. Recordemos que son seno del ángulo, que es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno del ángulo, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente del ángulo, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituimos los valores donde corresponden. Cateto opuesto tiene un valor de 14, entre el valor de la hipotenusa 50. Cateto adyacente 48, entre el valor de la hipotenusa 50. En la tangente tenemos cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto con un valor de 14 entre el cateto adyacente de un valor de 48. Estos son los resultados en forma de razón o de fracción. Si queremos un resultado en expresión decimal, sería dividir 14 entre 50, nos da un valor de 0,28. Luego dividimos 48 entre 50, nos da un valor de 0,96. Y por último, 14 entre 48 sería 0,29. Y así tenemos los resultados de las razones trigonométricas del triángulo dado. En este ejercicio vamos a calcular el valor de X. Recordemos acá que tenemos como datos el valor de la hipotenusa, que es el lado de mayor longitud, con un valor de 12. Tenemos el ángulo de 59 grados y nos piden calcular el valor de X. X en este caso, como aquí tenemos el ángulo de referencia, va a corresponder al valor del cateto adyacente. Entonces recordemos que coseno del ángulo dado es igual al valor del cateto adyacente entre la hipotenusa. Despejamos el cateto adyacente en la expresión y nos queda que cateto adyacente es igual a coseno de 59 grados por el valor de la hipotenusa. Sustituimos los valores para obtener el resultado esperado. Cateto adyacente va a ser igual al valor de el coseno de 59 grados, que es 0,51 por 12. 0,51 por 12 nos da como resultado 6,12. Entonces el valor de X es 6,12 y así obtenemos el valor incógnito.